En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor citado, esté con todos ustedes. Vamos a prepararnos para celebrar la Santa Misa, hoy que empezamos aquí la fiesta en honor al Señor de la Ascensión, y que recordamos con la Iglesia Universal la fiesta de la Virgen de Fátima. Vamos pues a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que nos conceda un corazón limpio para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara algo o de alguien. Porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites en sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de un mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por Él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolos de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se encontraba Dionisio, el areopagita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. En este tiempo de Pascua, que estamos celebrando todavía en estos días, y que parte de las festividades de la Pascua es la ascensión del Señor, y que van a terminar hasta el día de Pentecostés, hacemos como una renovación de la fe de la Iglesia,
y hacemos como un recorrido histórico por los inicios de nuestra fe. Por eso es que la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es donde se nos va narrando poco a poco el nacimiento de nuestra fe, el nacimiento de la iglesia. Y vamos viendo cómo, con algunas dificultades, pero la iglesia va caminando poco a poco. En estos días pasados, escuchábamos cómo San Pablo iba de un lado a otro predicando, pero en algunos lugares no era bien recibido. En algunos lugares lo corrieron a pedradas. En algunos otros lugares se tuvo que salir a escondidas porque lo querían matar. Lo metieron a la cárcel, lo azotaron. No le fue muy bien. Hoy estamos escuchando cómo se lo llevan hasta Grecia y cómo llega a la ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy culta. Y es importante el que llegue la fe cristiana hasta estos territorios, porque en un principio la fe nace como un poquito marginada, como si fuera cosa de la gente baja del pueblo, y los que se creían de la aristocracia o de la parte importante de la población, como que veían el ser cristiano como una cosa de segunda. Entonces, el hecho de que llegue a la ciudad de Atenas, el cristianismo, es algo muy importante porque empezará a moverse en los círculos de la cultura, la gente que sabe pensar. ¿Por qué? Pues porque el Imperio Romano tenía dominada políticamente toda la zona, pero culturalmente la cultura que influía era la cultura griega. Por eso cuando la fe cristiana se pone en contacto con la cultura griega, empieza a expandirse y empiezan incluso a escribirse los evangelios que fueron escritos en griego. Resulta que cuando llega San Pablo a la ciudad, ve que está llena de altares, no propiamente altares como los que nosotros conocemos, sino más bien eran al estilo de los monumentos que hay en las ciudades para honrar a los hombres ilustres, de repente sobre una columna, alguna figura, sobre un pedestal de piedra o de mármol, la imagen de algún dios o su representación, y era lo que había por toda la ciudad. ¿Por qué? Pues porque los griegos tenían una idea curiosa de la divinidad. Ellos creían que había muchos dioses y que convivían en un lugar especial y que desde ahí estaban viendo cómo convivían los humanos. Pero sin embargo, si a alguien les caía mal, pues le mandaban una maldición. Si a alguien les caía mal, le hacían la vida imposible. Por eso la idea de los griegos era estar bien con los dioses. Y en su afán de barbear a los dioses, por ahí a alguien se le ocurrió un día: oigan, ¿y qué tal si hay un Dios que nosotros no conocemos, pero que exista y que se enoje porque nunca le hemos ofrecido culto? ¿Qué vamos a hacer? Y ya dijeron: ah, sí, caray, ¿qué haremos? Y entonces dijeron: vamos a hacer un altar y le ponemos ahí que está dedicado al Dios desconocido, para que, por si acaso existiera, no se nos vaya a enojar. Entonces eso hicieron. San Pablo, aprovechando esa cuestión, les va a presentar la noticia, el Evangelio de Cristo, aprovechándose de ese altar, de esa coincidencia de que ellos dicen que hay un Dios desconocido. Y ellos, como eran como coleccionadores de dioses, primero pues les cayó en gracia lo que San Pablo decía, porque resurrección en griego se dice anástasis. Entonces, como Pablo predicaba de la resurrección de Cristo, de Jesús y la anástasis, pensaron que predicaba a una pareja de dioses nuevos, Jesús y Anastasia. Y entonces dijeron: a ver, ¿qué dice este hombre? Pero ya cuando oyeron de la resurrección de los muertos,
cuando oyeron de Jesucristo, entonces ya no le quisieron hacer caso. Dijeron, no, luego te escucharemos. Y entonces Pablo, pues ve cómo él, que iba con todo su saber, con toda su cultura, incluso citando a los filósofos griegos, pues no le va tan bien. Solamente por ahí un hombre llamado Dionisio es el que le interesa la doctrina, una mujer llamada Dámaris y algunas otras personas por ahí. Pero esto se puede considerar como un fracaso de San Pablo. Quizá, dicen algunos estudiosos, porque San Pablo a lo mejor quiso confiar más en su sabiduría humana que en la sabiduría de Cristo. Y ante esta cultura que se cree tan sabia de las cosas de la tierra, pues lo de Dios como que parece fracasar. Y para eso tenemos muchos ejemplos. Ante la cultura actual también parece que las cosas de Dios como que no están de moda. Ante la cultura dominante parece que Dios como que sale sobrando. Ante lo que se mueve en la sociedad, como que lo de Dios es una opción entre muchas otras, ¿verdad? Ahorita les voy a aventar pedradas a los de afuera. Ante la opción que tenemos de estar en misa, ellos traen allá su opción de estar platicando y de tener el mariachi bien contentos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que de repente tenemos. Creemos que lo de Dios, que es tan fundamental para nuestra vida, es como una opción. ¿Qué pasa cuando una persona está enferma y necesita medicamento y se lo toma como si fuera opcional? Una de dos: no se alivia o hasta se muere, porque piensa que me lo tomo mañana, o a veces me lo tomo o no me lo tomo. Es lo mismo, no entendemos las cosas como son. Por eso no le damos a veces el lugar que merece, o por eso andamos haciendo cosas que no debemos. Pero Él nos dice la solución. Dice, va a venir el Espíritu Santo, y ese Espíritu les va a enseñar todo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, y es a partir de ahí que necesitamos estar recibiéndolo constantemente en los sacramentos para poder crecer en la gracia de Dios. Si no, nos vamos a quedar sin saber. Si no, nos vamos a quedar burros en las cuestiones de la salvación para toda la vida, porque no le hacemos caso y no le hacemos un espacio en nuestra vida al Espíritu Santo. Por último, hoy celebramos a la Santísima Virgen María en su advocación de Fátima. Esta es una advocación que se ha extendido su culto por todo el mundo, después de las apariciones que tuvo alrededor de 1917 a 3 pequeños pastorcillos. Y esta advocación de la Santísima Virgen promueve mucho el rezo del Santo Rosario para alcanzar, por medio del ofrecimiento de nuestros sacrificios, la paz del mundo y el perdón de los pecados. Ojalá pues que nosotros, sobre todo en este mes de mayo, que es el mes del Rosario, de veras podamos ofrecer el Rosario, aunque a veces nos parezca sacrificio. La Virgen eso nos pedía: oración y penitencia, para lograr la conversión y para lograr la salvación del mundo. ¿Gustan ponerse, verdad, Señor, fuente de toda santidad? Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestro cuerpo de Cristo. Alegres de haber celebrado este encuentro con el Señor, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.